¿Se esperaba un mensaje más contundente con respecto a lo que está pasando en Madre de Dios? Creo yo de que era inconveniente invitar en estas circunstancias al ministro del Interior, y lo expliqué por qué. Porque se podía presumir o percibir de que el Congreso ya está adelantando un juicio con relación a que podría ser la policía la que ha matado a estas 3 personas. Y porque también el ministro del Interior, me imagino que están en la etapa de ver cómo resolver este conflicto. Ahora, le cuento, nosotros ayer estábamos conversando con el gobernador, vía telefónica, con el gobernador de Madre de Dios, y nos decía, uno, que no había, yo le pregunté directamente, ¿usted ha conversado con el presidente, con el premier o con algún ministro en las últimas 24 horas después de los acontecimientos, después que ya hay muertos? Y me dijo que no. Trataba de una u otra manera limpiar un poco, es lógico, en su condición oficialista, limpiar un poco al gobierno, pero ¿no hay una tremenda falta de comunicación en este gobierno? Bueno, eso se ve de todos los niveles. Parece ser que el silencio se está utilizando como una herramienta política. No tener una posición firme frente a temas, por ejemplo, como el traslado del penal de Piedras Gordas de Antauro Humala hacia esa cárcel dorada y ad hoc militar, hace que el Perú vea que no hay un liderazgo firme que ponga posiciones, que tenga posiciones frente al tema. Decir que es un tema menor, de verdad es no solamente peyorativo, sino porque que eso solaya el interés del país en un tema tan importante, ¿no? Sí, perdón, cuando a un miembro del gobierno se le habla sobre Conga, sobre problemas de minas, sobre conflictos sociales, uno de los argumentos de defensa naturales es que esto se le ha endosado el gobierno anterior. ¿Qué dice usted acerca de eso? Mire, conflictos ha habido toda la vida, y en la medida que vayamos acabando con lacras como la pobreza, la desnutrición crónica infantil, el desempleo, formas de contratación antisocial en materia laboral, yo creo que aparecerán conflictos que los que aspiran a gobernar el país tienen que enfrentarlos. Yo no creo que haya habido un solo gobierno que no haya tenido conflictos. Entonces, ahora que el Perú ha entrado a un proceso expansivo del desarrollo de su mercado interno, que está impulsando, haciendo el mayor de los esfuerzos para consolidar su presencia en la comunidad internacional, aprovechando los beneficios de la globalización y de sus tratados de libre comercio que ha suscrito con países muy importantes, va a surgir la conflictividad. Entonces, lo importante es que aquellos que asumen la responsabilidad de gobernar el país sepan encararlo. Y en ese sentido, siempre va a haber, por ejemplo, una institución como la Defensoría del Pueblo que va a listar los conflictos. Ahora, congresista, yo recuerdo, yo estuve en el Perú el 2-3 de noviembre, donde oficialmente empieza el problema de Conga, digamos, a nivel mediático con este gobierno. ¿En qué instancia el gobierno aprista dejó el tema de Conga, el problema de Conga? Cuando ustedes salen del gobierno el 28 de julio, ¿cómo era la situación? Conga es un proyecto importante que se comienza a madurar en el gobierno del presidente Toledo. Nosotros entendimos cuando llegamos al gobierno de que la única posibilidad de abatir la pobreza, la desnutrición crónica infantil, era promoviendo inversiones que generan empleo, y el empleo es la mejor herramienta para acabar con la pobreza. Y también porque en este crecimiento que tiene de la economía que tiene el país, que la está liderando en América Latina, es producto de una fuerte presencia de la inversión, pero especialmente la inversión privada. De cada 5 soles que se invierten en el Perú, 4 los pone el privado y 1 lo pone el Estado. Entonces, todo ese tipo de nuevo escenario, de la consolidación de una nueva clase media, de las demandas insatisfechas de repente justificadas de muchos sectores de la sociedad peruana que durante décadas solamente han sabido administrar con sabiduría su pobreza, entonces se genera un nivel de conflictividad. ¿Pero podemos darnos el lujo de quedarnos sin Conga? Yo creo que no, yo creo que sería gravísimo. En primer lugar, que lo más grave sería que se descalifique un proyecto de inversión no por criterios técnicos, sino por criterios ideológicos. Y en segundo lugar, porque quienes sabotean el Estado unitario y el Estado de Derecho son
dos dirigentes a los cuales yo no les he dado mi voto para que puedan tomar las decisiones a nombre mío, ni tú tampoco. Porque en honor a la verdad, a Gregorio Santos se le conoce en el Perú desde noviembre de este año. Perdón, desde noviembre del 2011. Por una posición ideológica anti-minera y anti-inversión. Antes de eso, él conversó con el gobierno, con autoridades del gobierno aprista, conversó, se acercó, se sabía que iba a ser uno de los huesos más duros de roer del gobierno aprista o del gobierno actual. Yo creo que ha tenido mucha cercanía con el presidente Humala, y acá lo que hay es, el señor Santos trata de cubrir su incapacidad para gobernar una región que tiene ingentes recursos justamente como producto de la actividad minera a través del Cano, y levanta una bandera política para cubrir el espacio dejado por el presidente Humala, el espacio de la izquierda radical. Pero yo quiero decir que el tema de esta inversión, que son aproximadamente 4.800 millones de dólares, que significa Conga, el 50% de eso va a ir al erario nacional para hacer carreteras, escuelas en todo el país. Por eso es que Conga hay que verlo. Este desafío, este sabotaje a la democracia peruana que hace el señor Santos y el señor Saavedra, no es un sabotaje a los que no piensan como él en Cajamarca, es un sabotaje al país. ¿Cómo convencer a los cajamarquinos de esto? ¿Cómo convencer? Yo creo que ahí el Estado tiene que hacer una labor muy intensa de disuadir, de explicar. Usted ha sido premier, ¿qué haría? Si quiere legitimar social y jurídicamente el proyecto Conga, porque se ha cuestionado el estudio de impacto ambiental, el peritaje, tiene que terminar ya prácticamente disipando cualquier posibilidad de que estos señores puedan hacerle señalamiento de carácter técnico. Yo creo que el Estado de Derecho tiene herramientas para hacerse respetar y imponer su autoridad. ¿Qué está haciendo mal este gobierno en el tema de Conga? ¿Qué es lo que está enfocando mal el tema? Porque ya el señor Santos ha dicho que Conga no va. Y las razones que ha dado son razones políticas. Hay que enfrentarlo políticamente. La actitud de Valdés de querer hacerlo filmar a la fuerza, en la fotografía, Santos riéndose, Valdés tratando de ser más castrense que lo necesario, ¿ese fue un gran error? Un gravísimo error, te explico. Y en ese tema algo de experiencia tengo. Yo creo que en la primera paralización que hacen por 10 días en Cajamarca, Valdés comete un error como ministro del Interior y otro como primer ministro. Como ministro del Interior comete el error de ir un día antes del paro a Cajamarca. En primer lugar era ministro del Interior, él no era la solución. Y en segundo lugar eso dio una sensación de ser una bravuconada del gobierno. Pasearse, ¿no? Entonces viene el paro, pasan 10 días y evidentemente las fuerzas económicas independientes en Cajamarca comenzaron a quitarle su respaldo, no respaldo, sino que a perderle el miedo al señor Santos y al señor Wilfredo Saavedra. Lerner, un hombre dialogante, después de 10 días el gobierno decreta el estado de emergencia y el señor Santos con Saavedra arrean banderas y se restablecen las actividades en Cajamarca. Y ellos dijeron que ellos nunca habían parado, que nunca habían impedido que la gente realice sus actividades económicas. Ahí fueron derrotados. Pero ahí debilitado el señor Santos le dice al primer ministro, venga usted acá a Cajamarca para ver el tema del acta. Y ese era un tema para pensarlo más, ¿no? No era para pensarlo, era para tomar una decisión. No, señor, yo no vengo, venga usted para acá para... Me refiero, para pensarlo más, quiero decir con que en ese momento pudo ser el punto de quiebre, que manejado más inteligentemente pudo jugar en favor del gobierno. Ahí estuvo derrotado política y socialmente el señor Santos y el señor Saavedra. Entonces yo creo que Valdés comete el error de ir y lejos de hacerlo venir, para ponerlo en regla a este señor, va a Cajamarca. Y obviamente, Santos, que tenía su libreto político, lo desaira, no le firma el acta y se repotencia. Entonces, luego me parece muy bien que el gobierno siente un principio de autoridad. Y yo creo que el tema Conga, no solamente por la inversión, yo sé que la mitad de esos impuestos vienen al resto del país y yo no le he autorizado al señor Santos para que él tome una decisión a nombre mío, en nombre de tantos millones de peruanos. Y segundo, porque va a ser una señal ante la comunidad internacional que aquí en el Perú
no se respetan las reglas de juego. Dicen que Santos ya está en campaña a la presidencia y también dicen que Alan García está en campaña. Me responde esto después de la pausa, el congresista Javier Velázquez. Estamos con el congresista Javier Velázquez, que estén aquí en Perú Report.